Bienvenidos a Frutos del Amor de Cristo, enseñanzas para vivir la vida descrita en Gálatas 5, 22 al 23. Este es el ministerio de radio de Isleta Lutheran Mission Human Care y de la Iglesia Luterana San Pablo. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa de Frutos del Amor de Cristo. Yo soy Esteban, pastor de la Iglesia Luterana San Pablo. Conmigo mi papá, pastor de la Iglesia San Pablo, Luterana Carl Heimer. También es el director de nuestra organización YLM, la Misión Luterana de Isleta. Y también con nosotros, Pastor Hernández, él es pastor de la Iglesia Santísima Trinidad Luterana en Ciudad Juárez. Un gran placer es tener usted con nosotros y queremos que el pastor viene con gran frecuencia para ayudarnos en las discusiones de la palabra de Dios y las dificultades que enfrentamos cada día como cristianos en el mundo y también como personas buscando Dios más y más en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la tema vivir escogido de Dios. Muchas veces no pensamos que en verdad podemos ser escogidos o tener una identidad especial, porque el mundo dice algo muy diferente. Pero la verdad es que Dios dice que somos importantes, somos especiales, tenemos propósito en el mundo y queremos discutirlo y ojalá inspirar a cada persona que escucha en cosas que pueden hacer, cambiar y confiar en su vida. ¿Puede guiarnos en oración? Sí. Padre Celestial, te damos gracias por este día también tan lindo que es, oh Dios, sabiendo que ahora tú nos está dando un mensaje tan lindo de recordarnos, oh Dios, que somos escogidos, somos personas que somos parte de su comunidad, que somos de sus hijos y pensamos, oh Dios, que necesitamos esas ideas y esa parte de nuestra vida para reconocer qué lindo tú nos has hecho a todos nosotros, con cada uno que podemos ser útil donde quiera que tú nos pones a vivir. Ahora, ayúdanos ahora con este tema, seguir adelante, sabiendo que tú vas a estar aquí, su Espíritu Santo es el que nos va a guiar. En nombre de Cristo, que Cristo Jesús. Amén. Amén. Encontramos en Efesios esas palabras, en capítulo 2. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y voy a brincar un poquito al versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Cuando ahora Pablo escribió esto, estaba mirando las condiciones que él está ahora mirándose las imperfecciones de él y las realidades en este concepto de darle gracias a Dios porque fue escogido por la obra que él tenía que hacer, sabiendo que había hecho mal en su vida y no era suficiente para que Dios lo use, pero de todas formas ese es el pensamiento que existe cuando Pablo está escribiendo esto y nosotros debemos de entender que nosotros somos iguales como Pablo, que en la realidad tenemos dificultades. Yo me acuerdo de ser escogido un día, o mejor dicho, no ser escogido cuando estamos jugando un juego en preparaciones para un básquetbol y había que tomar lugar, entonces ser escogido para un lado o el otro, los equipos entonces escogen las personas para poder entonces jugar el juego y las condiciones de entonces de estar en ser parte de ese equipo. Uno se siente mal cuando no es escogido
y si uno lo escogen primero, entonces se siente bien. Pero la realidad ahora está mirando en que Dios está poniendo en este plan de las necesidades que tenemos en este mundo, de ser parte de lo que es el trabajo del Señor que tenemos que hacer, o las obras buenas, que estamos en unas condiciones de que Dios quiere utilizarnos, como nos dice, vaya a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabiendo que es parte de la necesidad de enseñarle todo lo que Dios nos ha dado en la palabra de Dios, y reconocer que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y nunca va uno separarse de un Dios que va a estar ahora guiándonos en el sentido de ser escogido para ser los creyentes de este mundo y ser la luz del mundo, ser la sal del mundo. Y ese es el pensamiento que queremos tener en este sentido, de reconocer que la realidad es que no somos perfectos, somos personas que atentamos a hacer el bien y fallamos mucho. Y vamos a decir que ahora nosotros reconocemos que no somos perfectos para ser el instrumento de Dios, y Pablo fue igual cuando empezó con este tema que tenemos en este tiempo. Pastor Hernández. Pues sí, vamos a unirnos a Pablo cuando dice que no nos cansemos de alabar a Dios por estas bendiciones de ser escogidos por Él desde antes de los comienzos del mundo. Y cuando hablo de que hemos sido elegidos, no me estoy refiriendo solamente a nosotros, los líderes o pastores del pueblo de Dios, sino a todos los que hemos sido llamados a recibir esa gracia, ese amor, esa misericordia de Dios a través de los sacramentos. Hemos sido sellados en el bautismo, hemos sido purificados. Ese es un signo de nuestra elección. Esos son los medios especiales que Dios utiliza para consagrar nuestras vidas al servicio del amor, de la predicación, de la administración de su palabra. Y tenemos aquí que pensar, cuando vemos la vida de Pablo, vemos que hay que reconocer que nosotros no somos lo suficientemente buenos, no estamos aquí los más buenos. Allá afuera debe haber gente quizás más buena que nosotros, pero muchos de ellos se siguen resistiendo a la gracia de Dios. Y cuando Pablo habla de esa misericordia que Dios tuvo con él, cuando lo llama a la conversión, estamos entendiendo que Dios no suple su naturaleza, la transforma en Pablo y lo hace igual con nosotros. Pablo, como hombre, él reconoció que físicamente él tenía un aguijón que lo hace ser débil, y que por eso él se jacta que en esa debilidad lo que le bastó a él para ser ante los ojos de Dios el apóstol de los gentiles, de los que no conocían a Cristo, es eso, la gracia de Dios, su misericordia, su amor. Y vamos rápidamente a la crucifixión. Ahí hay dos malhechores a un lado del Salvador del mundo. Uno no creyó, uno no confió, uno resistió al amor de Dios, y otro en ese momento dijo, bueno, si yo estoy aquí es para algo más grande, y suplica que no tome en cuenta su vida, que no tome en cuenta su pasado, y le dice, bueno, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te aseguro que yo hoy te llevaré conmigo al paraíso. Y eso es lo que Dios hace cuando de una manera especial nos ha elegido a nosotros para hacer eso. Proclamadores, anunciadores de las buenas nuevas, de la salvación, de ese perdón que Cristo ha ganado para nosotros y que se lo administró a Pablo en su conversión. Es muy importante reconocer el lugar del perdón
en los planes de Dios. Porque vemos aquí el mensaje muy, muy profundo que Dios nos ama. Dios nos amó cuando estuvimos todavía en nuestros pecados, en la muerte, muertos en nuestros pecados. Él nos escogió, Él nos amó y mandó Cristo Jesús para en Cristo hacer lo que era necesario para que podíamos nosotros estar en otra posición, no en el odio, en enojo de Dios, pero en el amor de Dios, tener perdón para que podemos nosotros en Jesucristo tener paz con Dios. Dios nos ama y Él nos renueva por medio de la fe. Y vemos en Pablo, eso es lo que pasó con los que robaron, que estuvieron ahí en la cruz. Vemos en Pablo otra situación, pero la restauración venía a Pablo más temprano, no murió en crucificación en el momento de perdón y restauración. Pablo tenía después de la renovación, de la entrada a la fe, entrada a la salvación en Cristo, que él tenía años y años de servicio. Y la carta de Efesios empieza con Pablo diciendo, yo soy Pablo. Es mi nombre. Y su identidad era toda su historia, sus talentos, pero también sus ofensas. Pero dice que él es apóstol, mandado por Dios en Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Empieza así la carta de Efesios, por la voluntad de Dios. El pecador, renovado, pero mandado al mundo con el mensaje de las buenas noticias, por la voluntad de Dios. Nosotros somos también pecadores, restaurados, tenemos fe, tenemos el regalo de vida eterna, y también somos mandado a todo el mundo, no por nuestra voluntad, no para nuestra gloria, pero por la voluntad de Dios. Así podemos entender quién somos y debemos. Y tenemos que escuchar esa verdad de Dios, de la Biblia, porque el mundo no está diciendo que somos importantes. En contrario, el mundo está siempre diciendo, no. Ustedes, humanos, eres problema. Accidentes del universo. No hay un Dios, no hay un creador. Ustedes no viven más importante que un animal. Ustedes son accidentes. Y la realidad es que ahora en ese día, con muchas personas saliendo de participación de adoración, no están asistiendo a servicios de adoración. Los niños no están aprendiendo en verdad quién son en los ojos de Dios. Las escuelas no pueden, en los Estados Unidos, las escuelas no pueden enseñar lo que dice la Biblia. Ellos enseñan que son accidentes, son otro tipo de animal y no son importantes. Pero la verdad es, y esa verdad hemos tenido en nuestra vida desde el principio. Adán y Eva, ellos supieron que eran creación y enseñaron esa verdad a sus hijos, y siempre hemos tenido enseñanza de padres a hijos de la realidad. También Dios habló por medio de las profetas diciendo que somos creación en la imagen de Dios. Especial. Vemos todas las plantas y todos los animales, y pues también esos son creación de Dios, pero la humanidad son hechura de Dios en la imagen de Dios. Y ahora en Cristo Jesús encontramos que tenemos una nueva creación, una restauración, una vida restaurada. Tenemos propósito.
somos parte de la familia de Dios, adoptados a la familia de Dios. Y es importante que nosotros enseñamos esa realidad, porque yo creo la mayoría de los niños que está afuera, en México, en los Estados Unidos, no han aprendido esa enseñanza de Dios, porque no van a la iglesia. ¿Dónde van a encontrarlo? ¿Dónde van a aprenderlo? La televisión no está enseñando en todos los programas. Las películas no están enseñando que la humanidad es importante, que la humanidad es especial. No, nosotros, que tiene la vida, que tiene la verdad de Dios, que tiene la Biblia, necesitamos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que son importantes. Y luego enseñar, pues, ahora el pecado que también existe, ¿qué hacemos con eso? Sí, pastor. Sí, entonces no olvidemos que cuando hablamos de que somos llamados de una manera especial, recordemos, por ejemplo, el llamado que Dios hace a Juan el Bautista, que lo prepara en unos padres que ya no tienen la edad, una madre que ya no está en la edad de concebir, y que sin embargo Dios tiene un plan para ellos y les hace una promesa y les dice: en el momento, llegado el tiempo, ahí está ese hombre que Dios preparó en su mente para ser el precursor. Ese es un llamado especial, como al profeta Samuel, que lo llama en sueños, que Samuel no alcanza a distinguir, pero que el sacerdote le explica: bueno, si vuelves a escuchar otra vez esa voz, dígame aquí, Señor. Así, muchas formas que encontramos ejemplos en la palabra de Dios para ser ahora ellos, como Pablo, proclamadores, promotores de la fe, porque acuérdense que todo esto es un trabajo de fe, o sea, una fe como un don. Somos sembradores de la semilla de la palabra de Dios. Como dice el pastor Steven ahorita, en las escuelas hay que sembrar, en los trabajos hay que sembrar, a donde vamos, de donde salimos, la semilla de la palabra de Dios, que es al final la cosecha que Dios quiere, el arrepentimiento, el perdón, y que veamos cómo la gracia de Dios corre por esos conductos que son los sacramentos, que es cuando nosotros vamos y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, y que por esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz y por ese cuerpo que Él ofrendó en su sacrificio vicario, es donde nosotros encontramos redención, salvación, perdón de todos nuestros pecados, donde Dios dice: todo el pasado ha sido sepultado, como sepultó el pasado de Pablo, porque Pablo fue tremendo. Pablo, humanamente hablando, y sin embargo encontró gracia ante los ojos de Dios. Es lo que hace con nosotros. En el pasado, ¿cuántos ahora dedicados a pregonar la palabra de Dios fueron a lo mejor peor que Pablo, y sin embargo Dios los ha llamado? Y así estamos, queridos hermanos. Ahí donde tú nos escuchas, recuerda que Dios sigue con sus brazos abiertos, esperándote a que reconozcas, que sientas dolor por tus pecados, que veas a la cruz y diga: ahí está mi perdón, ahí está mi Salvador. Y cuando usted y yo somos bautizados, somos predestinados para entonces hacer esa obra que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Y este programa está basado en lo que nosotros queremos ahora saber, que el Espíritu Santo es el que produce el amor de Cristo. Y en el servicio, en el que tuvimos anterior en inglés, era uno del pensamiento de que viene también del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es entonces es bondad. Y la realidad es ese tipo de vida. Debemos de entender que Dios nos ha escogido
a hacer esas cosas esta mañana. No sé cuántas comidas fueron dadas a muchas personas ahí en la iglesia. Y también sabemos que el programa que tuviste usted, Pastor Hernández, allá en su iglesia con las personas que cooperaron. Y Steven, ahora este viernes pasado, ayer se vio una obra bastante linda y la comida que le dieron. Steven, ¿cómo fue eso que vio entonces el amor de Cristo en esas Es bonito personas? ver el pueblo de Dios escogidos, salvados, perdonados, pero haciendo buenas cosas para ayudar a la gente. El miércoles pasado en Anapra, el equipo de mujeres que viven allá, ellos no tienen mucho dinero, no tienen hogares bonitos, algunos necesitan nuevo hogar y estamos orando por su necesidad, pero por todos modos dieron comida a 140 niños y jóvenes que viven ahí muy cerca, y también muchos de ellos quedaron para unos tiempitos de clase de aprender de la Biblia. También esta semana en Anapra, un grupo de los Estados Unidos estuvieron allá construyendo 2 casas. Era casi 30 jóvenes de los Estados Unidos que pasaban un año levantando fondos para comprar los materiales, pagar el viaje y pasar el tiempo. Era muy bonito ver los jóvenes hablando en inglés, pero con la ayuda de interpretación, decir palabras muy bonitas. La mamá de la nueva casa diciendo que ella, por su hospitalidad, ella por su cariño y amor, ha inspirado a ellos. Era un tiempo muy lindo ver en un mundo que muchas veces solo hablamos de las cosas malas que pasa entre nosotros, y en la frontera siempre hablan de el conflicto que existe a veces entre los países, pero el pueblo de Dios, las personas que ya también tienen problemas, dificultades, no hay perfección en ninguna de nosotros, aparte de la gracia de Dios, el perdón que tenemos, haciendo obras tan bonitas, haciendo actos de cariño y ayuda y amor. Esa cambia la vida. Hemos visto mucho ahí en nuestras iglesias y yo quiero ver más. Pastor Hernández, ¿usted tiene también obras que vienen de ese tipo? Sí, también los grupos de aquí de los Estados Unidos visitan nuestras familias, hogares, como dice el pastor Steven, pues que carecen de lo más elemental, y cuando ellos llegan a traer una bendición, nosotros le llamamos una bendición a una casita que ellos donan con todo el corazón a unas familias que ni siquiera habían conocido, que por primera vez ellos sientan en un contacto de fraternidad. Y es donde yo veo como el pastor ahí el reflejo, la expresión del amor de Dios por su pueblo. Cuando la palabra de Dios dice que somos una asamblea santa, que somos un pueblo de reyes, pueblo consagrado, es por el amor de Dios, o sea, porque tenemos un rey que se manifiesta en nosotros, en esos grupos, como instrumentos. Esos son los medios que Dios provee. Cuando nosotros hacemos nuestras esas palabras de la Biblia que dice que busquemos primero las cosas de ahí arriba, las cosas de Dios, y que lo demás Él lo provee. Miren, estas familias, como dice el pastor, que necesitan un hogar diferente, Bueno, Dios provee. Sí, y pastor, yo creo que una cosa muy importante que nosotros tenemos siempre, lo que debemos de siempre saber es que todos somos escogidos
para la misión de ser creyente en Cristo Jesús y representarlo a Él. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Pero las cosas pueden ser muy sencillas. Anoche con mis nietos, le estaba ahora mirando y ellos nos estaban hablando y estamos reconociendo cariñosamente y todas esas cosas. Y nosotros somos escogidos para ser abuelos, podemos decir, buen abuelo que representamos a Cristo Jesús, buen padre que representamos a nuestro Señor Jesucristo. El caso de ser escogido no es necesariamente solo de ser pastor, etcétera, pero cada uno debemos de entender es la obra que Dios lo ha puesto para representarlo. Somos nacidos de nuevo y somos hijos de Dios. Yo he sido muy inspirado por las personas que van a las misiones en México, que tenemos a los servicios. Muchas abuelas van para adorar y orar juntos, pero ellos están cuidando a sus nietos. A veces los nietos perdieron sus padres por la violencia que pasó entre 2008 y 2012. Muchos niños perdieron sus padres, mamá y papá, y están viviendo en los hogares de sus abuelos. Y muchas veces no pensamos tanto en el regalo que tienen esos nietos, tener un hogar y alguien de la familia cuidando a ellos. Aunque no tienen mucho, tiene un lugar, una familia. Es muy importante seguir orando por todas las necesidades que existe en México, en la frontera, en los Estados Unidos, pero también mirando con felicidad cómo Dios está trabajando por medio de personas que tienen muchos fondos, muchas cosas materiales, pero también Dios trabajando por medio de personas que no tienen nada en verdad material, pero tiene el amor de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene vida eterna, tiene tanto propósito en Dios de cuidar a otros y vivir cada día sabiendo que, bueno, no tengo mucho, o tengo dolores, tengo enfermedades, tengo limitaciones, pero tengo vida y tengo un Dios tan grande, llena de amor, y yo puedo regalar algo de la voluntad de Dios a un niño, a un vecino, a otra persona. Yo creo el regalo más poderoso es el regalo de perdón. Cada uno de nosotros, ricos y pobres, podemos perdonar a otra persona por las ofensas del pasado. Ya estamos llegando al fin de nuestro programa y queremos que ustedes también saber que tiene una invitación de seguir creciendo con nosotros, creciendo en fe, creciendo en entendimiento y también haciendo la voluntad de Dios con otros hermanos y hermanas de la fe aquí en El Paso y también en Juárez, en nuestras iglesias. ¿Puede cerrar el programa con una oración, pastor? Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos regalas. Gracias, Señor, por la vida, por conservarnos hasta este momento. Te pedimos, Señor, que este mensaje que es tuyo llegue a esos lugares donde muchos están privados de su libertad física a consecuencia de sus delitos. A ellos también, Señor, llévales tu amor, tu misericordia y tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Frutos del Amor de Cristo, un ministerio de Isleta Lutheran Mission Human Care y de la Iglesia Luterana San Pablo. Lo invitamos a nuestro servicio de adoración bilingüe este domingo a las 11 de la mañana en la Iglesia Luterana San Pablo, localizada en el 301 South Schutz Drive en el área de Isleta. Para más información acerca de Isleta Lutheran Mission, nuestro programa de radio o la Iglesia San Pablo, llámenos al 915-858-2588 o visite nuestra página web www.ylm.org.